Buenos días, buenas tardes para los que están en alguna otra región. Este, Acá en Argentina, Buenos Aires, hoy son las 10 de la mañana, puntual, -1. Un día muy particular, un día muy especial, por lo menos acá en Argentina, no sé cómo estamos en otros países, pero hoy es el Día de la Madre, así que es un día muy particular, así que les deseamos un muy feliz día a las mamás colegas, a las mamás de los colegas, a las mamás que forman parte de este simposio en especial, y muy en particular a mi mamá, a mi mamá María Nelly Cejas. Así que bueno, te mando un besito muy grande, creo que está viendo, le dije que había. Así que bueno, eh, el día de hoy vamos a tener varios profesionales de diferentes ramas, también como fue el día de ayer. La idea es la misma, seguir en esta línea, seguir escuchando diferentes voces de diferentes puntos de vista, ¿no? Cada uno mirará de acá, otro mirará un poquito de costado, otro más de frente, otro en su globalidad, otro más por acá, otro más por acá. Bueno, en fin, la idea es esa, de que todos podamos ver, o por lo menos hoy, y entre lo que fue ayer y hoy, llevarnos esta idea de algo global y de que también, bueno, tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, paso a presentar al primer disertante, Santiago Crucci. No sé si se pronuncia así, pero bueno, Santi. Hago la presentación formal. Santiago Crucci, licenciado en Kinesiología Fisiata, profesor de la UDL, profesor VUDG, UESES, doctorado en UDL, miembro fundador de la Asociación de Posturología Argentina, y el tema que nos trae hoy, que nos va a compartir el día de hoy, es la boca desde la posturología clínica. Santiago, puedes abrir tu micrófono. Vale. Bueno, los saludo mientras, supongo que sí se escucha perfecto, mientras voy poniendo la presentación. Bueno, primero, obviamente, agradecer, ¿no?, la invitación al grupo, ¿no?, de ATM Transdisciplina, ¿verdad, Román? Así es. Es así. Vale, entonces muchísimas gracias y como has dicho, ¿no?, en Argentina hoy es un día muy especial, así que bueno, también comparto este saludo que has hecho, ¿no?, a todas las madres que están presentes o que están festejando y que, bueno, que disfruten de su día, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar porque tenemos este tiempo, ¿no?, y lo tenemos que poder aprovechar. Bueno, la verdad que estoy muy contento y es un placer poder compartir este día de hoy con todos ustedes y, bueno, presentarles esta charla. La idea, ¿no?, o el título, como decía Román, es La boca desde la posturología clínica, o también podría ser la posturología clínica desde la boca, ¿no? Eh, y vamos primero, antes de entrar en ciertos detalles, ¿no?, yo creo que la idea hoy en esta charla es, para mí, o el objetivo que me he propuesto, es poder transmitir la idea eh, de la visión de la posturología clínica en cuanto a tanto al abordaje terapéutico como al diagnóstico y cómo entendemos nosotros la sintomatología en un paciente, en una persona, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la posturología clínica en sí, ¿no? Una cosa importante y que yo siempre trato de destacar es que es una disciplina, no es un método. Es decir, no tiene un dueño, no tiene un límite establecido, sino que es una disciplina en la cual, perdón, el conocimiento pues se va ampliando, ¿no? Y a través de la investigación. Y cada vez vamos, lógicamente, avanzando en cuanto a lo que entendemos y a lo que podemos estudiar dentro de esta disciplina. Así como de manera resumida, muy resumida, esta disciplina estudia la regulación del tono muscular y la estabilidad del ser humano. Y termina siendo su objeto de estudio la regulación
a través del sistema nervioso central de la vertical de la gravedad. Por ahora esto parece que no tiene nada que ver con la boca, pero vamos a ir acercándonos a esto. Y diríamos, podríamos definirla como que es el estudio en sí de la neurofisiología del control postural, ¿sí? Es decir, nosotros hoy, o la posturología, vamos a ver que ve la postura no desde el punto de vista mecánico, como dice aquí abajo, no hacemos un análisis del aspecto mecánico de la postura, que si bien lo tenemos en cuenta, sino que hacemos un análisis de la neurofisiología, es decir, cómo el sistema nervioso central integra distintos tipos de información sensitiva y sensorial para regular en todo momento, en cada segundo, nuestra postura y nuestro tono postural. Entonces, es una disciplina cuyos conocimientos los aplicamos o son para aplicar en diferentes aspectos o distintas áreas. Como dice aquí abajo, estos conceptos que vamos a estudiar en posturología, pues los aplicamos en la evaluación del paciente, en el tratamiento, en prevención, ¿sí? En mejorar el rendimiento, ya sea deportivo o como figura aquí en esta figura de la danza, etcétera, y en investigación. A mí me gusta mucho la investigación y es un campo, como les decía, la posturología clínica, que tiene muchas posibilidades dentro de esta área. Otra de las cosas que a mí siempre me ha traído la posturología y que realmente no se concibe de otra manera, es el trabajo multidisciplinar. Por ejemplo, yo aquí en Barcelona trabajo, bueno, en Bellvitge, en un sector de la Universidad de Barcelona, en donde tenemos un servicio dentro del hospital público, un servicio de posturología clínica. En ese servicio de posturología clínica, pues trabajan todos estos profesionales que se ven aquí en la pantalla, ¿no? Desde kinesiólogos, bueno, que aquí serían fisioterapeutas, especialistas en ortóptica u optometría, los podólogos, odontólogos y médicos de distintas especialidades. Entonces, una de las cosas que tiene para mí de interesante esta mirada desde la posturología clínica es que al evaluar el paciente lo podemos evaluar desde las distintas miradas, ¿no? Un poco esto que decía Román Aparicio al principio, ¿no? Que bueno, uno lo mira de acá, de acá, de acá, y la verdad que la posturología clínica lo que nos permite, lo que nos permite es tener un idioma en común entre estas distintas especialidades, entendernos entre nosotros y establecer un camino terapéutico en el paciente, ¿no? Un camino terapéutico que es común a las distintas disciplinas, por más que luego, pues lógicamente el odontólogo, pues su esfera de acción será la boca o el sistema estomatognático, y los otros especialistas, pues desde otras esferas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes también de cómo entendemos el sistema postural desde la posturología clínica, que yo decía que vamos o intentamos ir más allá de la postura desde el aspecto mecánico. Para nosotros este sistema postural, este sistema tónico-postural, o también llamado sistema sensorio-motor, pues va a tener distintos objetivos, ¿no? Esos objetivos, por un lado, será mantener la línea de gravedad dentro de parámetros normales, es decir, el sistema nervioso central continuamente va a estar regulando esa vertical de la gravedad para colocarla en un sitio, pero no estático, sino que se va a estar moviendo continuamente, ¿no? Entonces regula ese movimiento. Toda esta información va a regular el tono muscular, ¿sí? Pero este tono muscular tanto en estática como en dinámica, es decir, nosotros tenemos que salir un poco de la idea o de la visión de que la postura es algo completamente estático, rígido, alguien quieto, ¿no? Toda esta información también permite establecer las coordenadas temporoespaciales y estabilizarnos
antes, durante y después del movimiento. Es decir, este sistema postural, como decía antes y vuelvo a insistir, no es cuando el paciente está de pie y yo le hago una foto, ¿no? Ese es un instante de su postura, diríamos. Este sistema postural tiene que regularse en todo momento, ¿no? No solo cuando uno está estático, sino antes, durante y después del movimiento. El correcto funcionamiento de este sistema postural va a permitir el óptimo funcionamiento, va a permitir, perdón, que se liberen las funciones cognitivas superiores, ¿sí? Es decir, cuanto mejor regulado yo tenga el sistema postural, cuanto mejor yo pueda regular el tono muscular y esta vertical de la gravedad, pues más fácil va a ser liberar las funciones cognitivas superiores. Vamos a ver que tiene una relación con las funciones de aprendizaje, ¿sí? Vale. Entonces, la posturología clínica se va a basar, o podemos decir que se basa en dos aspectos fundamentales que se unen dentro de esta disciplina. Uno son los distintos aspectos o distintos conocimientos de la neurociencia en sí misma, que en este último tiempo ha avanzado muchísimo en estos últimos años, vamos conociendo cada vez más, lógicamente nos queda mucho por conocer, y el otro aspecto que se une a la neurociencia es un concepto específico que proviene de la física y de la matemática, que son los sistemas dinámicos no lineales o la teoría del caos, que quizás es más conocida. Entonces, de la unión de estos dos conceptos, surge la posturología clínica. Nosotros aplicamos continuamente tanto un conocimiento como el otro para entender a nuestro paciente, para entender la fisiología de nuestro paciente, la fisiopatología. Utilizamos estos mismos criterios durante la evaluación y durante el tratamiento, ¿sí? Entonces, este sistema, que podemos llamarlo sistema tónico postural, como nombré previamente, vamos a ver que para regular esta vertical de la gravedad, ¿sí?, que la regula continuamente todo el tiempo, va a recibir y necesita recibir información desde distintos sistemas sensitivos y sensoriales, tanto de lo que sucede dentro del cuerpo, como podríamos decir la propiocepción, como de lo que sucede en el medio ambiente relacionado con nuestro cuerpo, ¿sí?, para poder establecernos en ese tiempo y espacio. Toda esta información que proviene de todos estos sistemas sensoriales, ¿sí?, se van a integrar, van a ir a un sitio en el sistema nervioso central, específicamente en el tronco del encéfalo, en donde va a recibir toda esta información junta, ¿sí?, la va a analizar y va a generar una respuesta. Esa respuesta va a ser ejecutada por los músculos posturales. Es decir, el músculo postural que nosotros vemos o analizamos en distintos métodos de postura desde lo mecánico, ejercen más tono o menos tono en función de la información que le llega del sistema nervioso central. Entonces, la posturología clínica, nuestro objetivo de diagnóstico, de tratamiento, de evaluación, va a ser la información que proviene de los distintos sistemas sensitivos y también la evaluación de cómo esta información se integra en esa zona del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, toda esta información que pasa por el sistema nervioso central, en definitiva, va a regular la postura y la estabilidad del paciente o de la persona. Entonces, ¿de dónde viene esta información? ¿De dónde proviene esta información que se procesa en esta área del sistema nervioso central? Como dijimos antes, pues de toda la información propioceptiva, ¿no?, que conocemos y hablamos mucho, lógicamente, ¿no?, la información que proviene de las fibras musculares o de los tendones, de las articulaciones,
de la vista, es decir, la vista nos va a ayudar a estabilizarnos, ¿sí? Va a establecer coordenadas espaciales. Ayer que hablaron durante el simposio del sistema vestibular, ¿sí? La información que proviene de la planta del pie y especialmente de la información esteroceptiva, es decir, de los mecanorreceptores de la planta del pie, ¿sí? Y parte que proviene del sistema estomatognático, por eso estamos hoy acá, ¿sí? Información muy importante que va a provenir desde el nervio trigémino hacia esta área del sistema nervioso central, todo el sistema periférico, ¿sí? Y vamos a agregar también el riñón, ¿sí? Y el sistema vascular arterial específicamente, que hoy no va a ser tema de debate ni lo vamos a desarrollar, pero tanto el riñón como el sistema arterial vascular funcionan como graviceptores, ¿sí? Funcionan percibiendo la gravedad exactamente igual que el utrículo y el sáculo en el sistema vestibular, ¿vale? Y el sistema límbico también va a tener relación y va a regular la respuesta de este sistema postural, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que yo quiero transmitir hoy y que quizás lo repita varias veces durante la charla es que, ¿no? Recién analizamos los distintos receptores, ¿no? De este sistema postural que van a dar información al sistema nervioso central. Vale, todos estos receptores, o este sistema, mejor dicho, este sistema, trabaja y funciona como un sistema cibernético abierto, es decir, que las distintas partes de este sistema, todas estas figuras que vimos en la lámina anterior, pues llevan información al sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central también va a ir información hacia los distintos receptores que hemos visto. Por lo cual es un sistema que si yo genero o se produce una alteración en alguno de estos componentes, o yo produzco un acto terapéutico, una acción terapéutica en alguno de estos componentes, va a tener una repercusión en absolutamente todo el sistema. Por lo cual, lo que vamos a intentar pensar hoy durante la charla, que es como nosotros trabajamos habitualmente, es decir, que desde la boca yo voy a poder corregir o voy a poder generar efectos desde el punto de vista neurofisiológico, no mecánico. El mecánico, pues ya lo analizaremos o ya se habrá analizado, será cuestión de otras charlas, pero desde el aspecto neurofisiológico, desde la boca, yo voy a poder regular y voy a tener una acción a nivel del tono muscular general y de la estabilidad de este paciente. De la misma forma que una sintomatología que se exprese a nivel de la esfera craneal en la boca, ¿sí? un TMD, un trastorno temporomandibular, pues puede tener relación con alguno de los otros receptores del cuerpo. Es decir, desde el pie, ¿voy a tener influencia en la boca? Sí, voy a tener influencia en la boca. Desde la boca, ¿voy a tener influencia en el pie? Pues sí, voy a tener influencia en el pie. Es decir, es un sistema que desde lo neurofisiológico, pues trabaja de manera conjunta, ¿sí? Yo no puedo separar las partes, sí, separamos las partes para estudiarlas, para comprender, para poder investigar, pero desde el punto de vista del funcionamiento en sí mismo en una persona, pues todo este sistema trabaja de manera conjunta. Por lo cual, lo que sucede en una parte de este sistema tendrá repercusión en otra, ¿sí? Entonces yo voy a poder tener muchísima acción desde el punto de vista terapéutico, desde la boca para el resto del cuerpo, pero de la misma manera, de la misma forma, mi análisis es inverso. Es decir, yo colocando o realizando una acción terapéutica a nivel del pie, ¿puedo tener una repercusión en la boca? Sí. ¿Cómo voy a determinar esto? Lógicamente con
los diferentes test clínicos que realizamos o a través de la evaluación con una plataforma de fuerza, con la estabilometría clínica, que ahora vamos a ver algunos conceptos de estos, ¿sí? Pero esto es lo que tiene que quedar claro, es un sistema cibernético que trabaja de manera conjunta, cuyos efectos a nivel fisiológico, fisiopatológico y de tratamiento va a tener una repercusión en su conjunto. ¿Sí? Muy bien. Desde la posturología clínica, como en cualquier otra disciplina médica, ¿no? Tenemos un examen clínico postural, un examen postural del paciente, que se divide exactamente en los mismos componentes que cualquier examen clínico. Vamos a tener una anamnesis, lógicamente, vamos a tener una observación en donde vamos a analizar la postura así de este paciente y diferentes test clínicos que vamos a realizar que van a ser o diferentes maniobras o diferentes test en sí mismos que nos van a orientar a determinar de todo este sistema cuál o cuáles son los componentes que funcionan de manera inadecuada para que sean el objeto de tratamiento, el objetivo de tratamiento, ¿no? Para poder acceder a regular este sistema desde la boca, desde el ojo, que nos va a hablar más tarde la licenciada Daniela Damini, o desde el pie, o desde el sistema vestibular, ¿sí? Y realmente, durante estos test clínicos, frente al paciente, nos vamos a olvidar de la sintomatología. ¿Por qué nos vamos a olvidar de la sintomatología? Porque esta sintomatología puede ser expresada en el cuerpo en un lugar completamente distante de la causa, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una alteración a nivel temporomandibular que, o a nivel de la boca, una alteración a nivel de la información que integra el sistema tónico postural que se expresa a través de una lumbalgia, ¿sí? O un trastorno a nivel lumbar, una sintomatología a nivel lumbar. Entonces, ¿a mí me va a interesar qué sucede a nivel lumbar? Sí, relativamente, pero lo que yo quiero saber es si tiene relación, si la causa está en una alteración de la información, por ejemplo, de la boca, del ojo o del pie. Y entonces voy a ir a tratar a mi paciente que tiene o que expresa esta sintomatología a nivel lumbar, pues lo trataré desde la boca. ¿Sí? Y lo mismo al revés. Este paciente tiene una sintomatología a nivel de esta área de la boca, pues yo tengo que saber si la causa está ahí mismo, perfecto, puede tener lógicamente una causa y una repercusión local desde ya, pero si la causa de esta sintomatología en el paciente que se expresa en la boca tiene que ver con el pie, pues tengo que tratar el pie. Luego, una posturología clínica es que dentro de la evaluación, y que lo utilizamos mucho en investigación, utilizamos o medimos a los pacientes con un dispositivo que se denomina, o el estudio se denomina estabilometría. El dispositivo es una plataforma de fuerza que nos va a dar datos perfectamente objetivos. Vamos a evaluar el comportamiento postural del paciente, ¿sí? De manera objetiva, de tal forma que lo que hagamos en la boca, si yo pongo una placa oral, postural, o si yo pongo unos ALF, que son unos dispositivos neurosensitivos en la boca, o si yo modifico esa mordida en el paciente, o si yo hago un tratamiento a nivel manual de la articulación temporomandibular, si yo hago una reeducación de la esfera oral, voy a poder medir objetivamente el resultado de ese tratamiento a nivel global del paciente. Es decir, su centro de gravedad, su vertical de la gravedad, antes funcionaba de esta forma o el paciente tenía de manera objetiva este tono muscular, se expresaba de esta forma y ahora cuando yo hago esta intervención, pues se modifica en este sentido, ¿sí? O
También, lógicamente, que puede suceder si yo hago un tratamiento a nivel de la boca, ¿sí? Porque hago un análisis desde el punto de vista mecánico, tengo que modificar la mordida de este paciente, vale, esa modificación de la mordida, ¿qué consecuencias tiene a nivel postural? Puede tener consecuencias positivas o puede desregular el sistema, es decir, generar una alteración en este sistema, que no es ningún problema, porque si la mordida y la decisión terapéutica es tener que corregirlo, como sucede en muchísimas mordidas, pero yo tengo que tener la posibilidad, como odontólogo, como terapeuta del área de la boca, yo tengo que tener la posibilidad de evaluar las consecuencias de mi tratamiento. Y si realmente produce una desregulación del sistema postural, pues conocerlo y luego, una vez o durante el tratamiento, una vez concluido el tratamiento, pues corregir estas alteraciones que derivaron, pero que eran necesarias y que hasta cierto punto pueden ser esperables, ¿no? Pero yo tengo que tener la posibilidad de conocer esta consecuencia y de poder actuar también, ¿sí? En función de esta consecuencia. Entonces, esta es la plataforma de estabilometría que nosotros utilizamos. Evaluamos la huella plantar, sí, hasta cierto punto, pero nos interesa más que la huella plantar en sí misma, nos interesa qué sucede con el centro de gravedad de la persona, cómo se regula o cómo se modifica, ¿sí? Este sería, ¿no?, el comportamiento, por ejemplo, del centro de gravedad de esta paciente en particular durante la medición, ¿sí? Entonces, este captor estomatognático va a ser objeto, lo vamos a tener en cuenta durante la evaluación, desde el punto de vista fisiológico también, y lógicamente durante el tratamiento. Miren, esto es un trabajo muy interesante de las consecuencias a nivel postural que produce la anestesia unilateral del nervio trigémino. Es decir, esta información del nervio trigémino, ¿es importante para el sistema postural? ¿Sí o no? Vale, ante la anestesia de este nervio en particular, pues va a producir una modificación en el comportamiento postural del balance. Esto es medido, ¿ven cómo ven acá? Esto es medido por estabilometría clínica, ¿sí? Es decir, que se produce una modificación en cómo la persona va a manejar su centro de gravedad. Y esta es una estabilometría que una vez me la hice yo porque me tuve que hacer un tratamiento de conducto en su momento, entonces el consultorio de mi odontólogo estaba pegado al mío, entonces me hice primero el registro de la estabilometría, ¿sí? Y luego con la anestesia troncular, pues me volví a repetir la medición. Y claro, los cambios que se producen son estadísticamente significativos, ¿sí? Entonces, toda esta información que yo pueda modificar desde la boca va a tener una repercusión en esta globalidad del paciente. Y este es un caso que, bueno, interesante para ver por qué necesitamos evaluar toda esta economía del paciente. Esta es una paciente que en un momento era paciente mío, que venía por control, que tenía su sintomatología, estaba totalmente controlada y que yo la controlaba pues cada X cantidad de meses. Un día pues viene con, y me refiere que comienza con dolor cervical, ¿no? Bueno, me llamaba la atención, pero hacemos una evaluación. Entonces, tenía esta paciente, el médico estomatólogo le había descubierto una lesión precancerígena a nivel del paladar. Entonces, como tratamiento, tenía un tratamiento tópico y le había indicado, para que ese tratamiento tópico tuviera más acción en el tiempo, esta pequeña placa que ven, yo la tengo aquí para ver lo delgada que es, ¿sí? Es mínima, ¿sí? Son menos de, no sé si medio milímetro, ¿eh? Vale, entonces, claro, este dispositivo en la boca, a ella le generaba una alteración de su centro de gravedad, ¿sí? Y una alteración a nivel de la regulación del tono muscular. Entonces, vale, ¿cuál fue la conclusión? Le digo, mire, esto
este dispositivo en usted le genera esta alteración a nivel del tono muscular. Porque lo digo yo, no, porque objetivamente lo podemos ver en este registro, más todos los otros tests que habíamos hecho. Vale, ¿la podemos quitar? No, no la podemos quitar porque forma parte del tratamiento de su lesión precancerígena, pero sabemos cuál es el origen de este problema, ¿no? Entonces, una vez que culmine, que termine con este tratamiento, pues es muy probable que su sintomatología pues se resuelva, no hay problema. Mientras tanto, trabajaremos, ¿sí?, específicamente lo que sucede en a nivel cervical en este caso, ¿no? Este es un estudio también interesante sobre, también evaluado a nivel estabilométrico, de cómo los sujetos con trastornos temporomandibulares pues tienen un comportamiento del sistema postural diferente a las personas, a los controles sanos, ¿no? O sea, cómo este efecto a nivel temporomandibular pues va a tener una consecuencia a nivel postural, a nivel general del cuerpo. Y también es importante entender o pensar cómo desde la boca yo voy a poder regular el centro de gravedad del paciente. Es decir, estos son unos trabajos realizados por Philippe Villeneuve y Marino, cómo la aplicación de distintas placas en distintas zonas de la boca van a producir una modificación en el centro de gravedad de la persona, ¿sí? Este es un paciente que compartimos con un odontólogo a lo largo del tiempo, ¿no? Se utilizó, vale, tenía una mordida abierta anterior, entonces se utilizó no solo en la boca, sino también a nivel del centro de gravedad. Y esto es una evaluación de esta paciente sin la placa y con la placa, ¿sí? Esto sería un gráfico que nos mostraría la preponderancia del tono muscular de derecha a izquierda, ¿no? Hacia dónde está el centro de gravedad de esta persona, ¿no? O sea, lo óptimo, lógicamente, es que esté aquí en el medio, ¿sí? Como sucede en esta paciente cuando colocamos la placa oral. Y esta es una paciente fantástica también. Esta es una paciente bailarina de tango profesional, que la consulta del odontólogo, que yo la evalué para determinar si la modificación de la dimensión vertical en 2 milímetros producía un efecto en esta paciente, ¿no? Y acá vemos cómo con la férula o sin la férula, con estos 2 milímetros, luego él hizo una reconstrucción de esta mordida, ¿no? Pero lo probamos lógicamente con una férula con estos 2 milímetros, cómo cambia de manera objetiva la proyección de su centro de gravedad, de estar más adelante a estar, o sea, de estar más hacia atrás a pasar a estar adelante. Vale, yo creo que vamos terminando, ¿no? Yo creo que por el tiempo. Entonces, esto quizás pues lo hable algo la licenciada Damini, no sé, pero hay una relación directa entre la información de los oculomotores, que nosotros también medimos a nivel de posturología clínica, con la información del trigémino, es decir, toda la información propioceptiva de los músculos oculomotores en realidad viajan por el nervio trigémino. Y de la misma forma, ¿no?, la conexión de este nervio trigémino con los núcleos vestibulares, ¿sí? Entonces, yo creo que, bueno, es un poco esto, ¿no? Tener la idea de que el sistema postural va más allá de cómo los distintos segmentos se alinean uno respecto del otro, sino que es un sistema, o la persona cuando está quieta, en realidad no está quieta, nuestro centro de gravedad se mueve continuamente, y ese centro de gravedad tiene que ser regulado por el sistema nervioso central, al cual le va a llegar información desde distintos receptores para regularlo. Uno de ellos es la boca, y que este sistema funciona como un sistema cibernético, en donde
a cualquier estímulo o cualquier alteración en cualquier área de este sistema, en cualquier componente de este sistema, va a tener repercusión en su conjunto. Entonces, desde la boca yo voy a poder corregir cosas en el resto del cuerpo y de la misma forma, desde el resto del cuerpo, yo voy a poder corregir cosas que suceden en la boca. Entonces, no me tengo que quedar solo con lo que sucede o deja de suceder en la boca. La sintomatología de un paciente a nivel de la esfera oral, pues puede tener su causa o puede tener una relación desde el punto de vista neurofisiológico con otra parte del cuerpo. Bueno, volver a agradecer, ¿no?, la invitación al grupo de ATM Visión Transdisciplinaria, en especial a Román Aparicio, que ahí está en cámara, ¿no?, también, y obviamente a todas las madres, ¿no?, a la mía también, por más que esté aquí en España, ¿no?, pero bueno, que gracias a ellas, ¿no?, estamos hoy aquí. Y a Muchas todas las que gracias, son mamás, pues esto, por ser mamás. muchísimas gracias, Santiago, la verdad muy claro. Y bueno, es un tema que ahí Daniel también comentaba que es una materia pendiente para mí también, este, quizás por los tiempos, ¿no? Pero sí, la verdad es que se da esta mirada, yo vengo, bueno, de la rama también de la osteopatía, entonces también va ahí, por lo menos es una mirada global también, pero sí hay cositas que nosotros no las vemos todavía, ¿no? O por lo menos yo no. Pero sí, a mí en particular, en mi evaluación, muchas veces cuando hago la evaluación de los captores, los uso simplemente para guiarme como un poquito a ver hacia dónde tengo que detenerme con más detalle para el tratamiento. Entonces evaluamos los captores podales, viscerales y a nivel de la articulación temporomandibular. Pero no más que eso, ¿no? Así que bueno, yo tengo una pregunta particular. Más que pregunta es una intriga, porque en los cursos o en las formaciones de posturología o dentro, se ve mucho también el uso de las plantillas. Y a mí es algo que me tiene un poco loco, el tema de ver yo estuve mucho tiempo muy acostumbrado a trabajar en la camilla, ¿no? A manipular, a tratar el tejido blando, de estirar, aquello. Y ahora, hace ya un tiempo que trabajo mucho con el paciente parado. Hago muchos estímulos parados con el paciente parado y veo buenos resultados. Y el tema de la plantilla, bueno, muchos pacientes llegan a la consulta con las plantillas. Y mi pregunta es, desde la posturología, ¿se trabaja el pie así como se entrena el core, en la parte, en los problemas de columna, bueno, en otras formaciones, o como se trabaja en el sistema vestibular, los ejercicios específicos? ¿Se trabaja el pie a nivel específico? Sí, ¿Qué, mira, qué relevancia hay eso con el tema de las plantillas? Sí, mira, yo creo que una de las cosas muy importantes es que el paradigma de la posturología clínica, por un lado, es neurofisiológico, es decir, diferente al paradigma desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Para nosotros, la mecánica no la analizamos, digamos, lo que nosotros queremos analizar y hacer funcional es el aspecto sensitivo y sensorial. Entonces, en cuanto al trabajo, sí hay un trabajo manual específico que se llama posturoterapia neurosensorial o terapia manual neurosensorial que estimula distintos puntos del sistema nervioso periférico, como puede ser el pie. Y por otro lado, también trabajamos la información sensitiva del pie, es decir, entrenar a los mecanorreceptores a enviar información desde el punto de vista mecánico cada vez más específica si es que hay una alteración. Y en cuanto a las plantillas, por un lado, una de las cosas importantes, porque sé que hay distintas formaciones a veces o los terminan generando en forma de método, la posturología no es un método, las plantillas o el instrumento que uno utilice desde el punto de vista terapéutico es individual, es decir, no hay dos plantillas
iguales. No hay dos plantillas iguales para dos pacientes diferentes. Cada plantilla tiene que ser individualizada para el paciente que yo tengo enfrente. Una característica es que utilizan elementos que no superan los 3 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque el objetivo de la plantilla en estabilometría clínica es hacer una estimulación en un área específica de los mecanorreceptores, pero no producir una modificación de la posición de las piezas óseas. Es decir, que a mí el pie esté valgo, varo, o la forma que tenga desde el punto de vista mecánico, tiene un valor muy relativo dentro de la posturología clínica. A mí lo que me interesa es que ese pie, desde el punto de vista sensitivo, funcione al 100%. Después, si el podólogo o el profesional que sea considera que también hay que modificar la postura o la posición de esos segmentos óseos en el pie, pues será otra cuestión, que seguirá otro paradigma, que es el paradigma mecánico. Pero a mí lo que me interesa es que la información que a mí me estabiliza, que hace que el tono muscular sea repartido adecuadamente, pues pues sea adecuada esta información desde el pie, desde la boca o desde lo que sea, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Creo que hay más de Daniel, digo, Santiago. Estaba pensando en Daniel Sí, porque vi que abrió la sí, no cámara y el importa. micrófono, así que creo que Sí. tiene ahí alguna pregunta. Bueno, los dejo, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de acá del grupo. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Para qué? Hola. ¿Cómo estás? Un placer, Bien, muy todo buena bien. charla. Yo no me Gracias. dedico a postura, pero es algo que es enriquecedor y fuiste muy claro, muy práctico. Hay algunas cosas que me pasa, como no me dedico a postura y soy bastante, como quizás reticente, no porque no haga postura, sino porque lo derivo a colegas, Carolina, Elena, ¿sí? Carlitos Troya, los conoces a todos, entonces se los derivo a ellos. Hablaste en un momento de evaluación objetiva desde la postura y ATM, y ahí es donde me hace un poco ruido, porque yo, desde mi formación y desde formo parte de un sistema, trabajo en un hospital donde formo parte del equipo de investigación, no hay nada con una categoría A en postura, porque eso es algo que, a ver, yo trabajo ATM hace muchos años, derivo a pacientes con trastornos de ATM a postura, pero sí cuando hablo con amigos de postura, digo, che, algún artículo científico con buena categorización que me hable de postura. Y vos en un momento hablaste y varias veces de algo objetivo. Entonces, a ver, los artículos que leí, Manfredini, que es un italiano, hablan de que trastornos de postura, todos los pacientes que tienen problemas de ATM tienen problemas de postura. Eso sí es verdad. Pero también se ha demostrado que pacientes normales sin trastornos de ATM también tienen problemas de postura. Y no es correcto, no es directo. Entonces, si vos tenés algo o qué opinás del tema, porque a mí es que cuando me hablaste de objetivo, a ver, la charla me encantó, abrió un poco mi cabeza y de pronto está bien, porque cuando somos profesionales de la salud y cuando nos hablamos de algo objetivo es algo que tenemos test que son bueno, reproducibles, exacto, reproducibles, sea en España, fiables, sea en Portugal, sea en Ushuaia. Exacto, sí. Mira, perfecto, Fernando. Mira, porque es una de las cosas que a mí me atrajo de la posturología clínica. Yo antes me dedicaba a postura también, ¿no? Y tenía esta no sé si deficiencia o esta característica, ¿no? De decir, bueno, la evaluación al final termina siendo siempre muy subjetiva, porque es lo que veo yo, ¿no? Vale. La ISPGR, la International Society of Postural and Gait Research, estableció ya a partir de la década del 70 que la manera objetiva de poder medir, cuantificar el sistema postural, la postura, lo que pasa es que nosotros en esto tenemos que apartarnos de pensar, nosotros en posturología no evaluamos si la cabeza está delante, atrás o a un costado o al otro, sino cómo el sistema nervioso central regula el centro de gravedad. Entonces yo tengo una forma objetiva de medir y de analizar el comportamiento de ese centro de gravedad, sí. ¿Cuál es?
la estabilometría clínica, que tiene, se utiliza una plataforma de fuerza con unos sensores determinados a lo largo del mundo, tanto en Japón, yo trabajo en un comité internacional de investigación en estabilometría. Entonces, tanto en Japón, el doctor Tamayaka, como en Bélgica, como en Francia, como en Italia, como en cualquier parte del mundo, todos utilizamos la misma plataforma de fuerza de distintas marcas comerciales, lógicamente, pero construidas bajo los mismos estándares. Colocamos a los pacientes exactamente de la misma forma y medimos con el mismo tiempo, con los mismos estímulos visuales, con la misma frecuencia. Es decir, eso nos da la posibilidad de medir qué sucede en el sistema postural. De manera objetiva. Lo que pasa que no es la postura desde el punto de vista mecánico. Yo no voy a evaluar si la cabeza está más adelante o más atrás, sino qué sucede con su centro de gravedad, ¿no? En qué lugar está, ¿sí? En una coordenada temporoespacial, en qué sitio se encuentra, cuál es la superficie que recorre ese centro de gravedad, con qué frecuencia se mueve, la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, esa es la forma, como tú dices, Fernando, esa es la forma objetiva que hay hoy en día a nivel científico aceptado para poder medir de manera objetiva el sistema postural. Ok, perfecto, genial. Pero es lo que tú dices porque nosotros, por lo menos dentro de nuestra área de la kinesiología, ¿no? Tenemos la carencia quizás de métodos objetivos reproducibles, Sí, la ¿no? terapia manual. Claro, entonces, bueno, a mí me ha interesado esto, yo me dedico a investigación sobre esto, porque nos da estos datos objetivos, ¿no? Yo hago una movilización del tobillo, ¿cambia algo en el paciente, sí o no? Vale, con esto yo lo puedo medir objetivamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. Muy bueno, Santiago. Escúchame, quedaron preguntas del chat, se las Sí, voy a hacer, porque si no vale. nosotros nos estamos abusando de que tenemos el control y no está bueno. No, está bien. Bien, hay una pregunta que dice, Sí. Santiago, ¿usted recomienda las plantillas propioceptivas del doctor Bricot? Raquel Martínez Bueno, pregunta. diríamos, yo la verdad que no conozco, nunca utilicé plantillas de nadie, quiero decir. Como el concepto nosotros realmente tenemos muy interiorizado que cada paciente es individual, cada paciente es único, pues la plantilla que se hace es una plantilla específica para esa persona, ¿no? Entonces, claro, si hay plantillas prefabricadas o preestablecidas, pues claro, no entra dentro de este concepto, ¿no? Si este paciente tiene este problema, pues yo tengo que analizar qué es lo que sucede en este paciente y actuar en función de eso, ¿no? Entonces, este paciente necesitará un elemento en tal sitio, de tal distancia, de tal cantidad de shorts, de densidad y de tal altura. Pues bueno, es para este paciente, ¿no? Entonces, en realidad yo recomiendo las plantillas del podólogo que atienda a pacientes, ¿no? No sé si está contestada la pregunta. Sí, Yo sí, creo que... muchas gracias, Santiago. Hay una más, acá está. Walter Gómez pregunta, dijo que el riñón puede tener una función similar al vestibular. ¿Podría explicar un poco? Muchas gracias. Sí, no, bueno, mira, así rápidamente. Yo estuve estudiando el riñón desde hace 5 años, ¿no? Y no es porque fue algo que se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Nosotros planteamos esta investigación ahora en la unidad de trasplante renal de acá de Belviche, que haremos prontamente, espero. Esto está basado en unos estudios que, si les interesa el tema, dos autores alemanes, Misteltot y Weitel, que ellos determinaron de manera experimental la función del riñón como graviceptor, ¿sí? Por unos mecanorreceptores que se ubican en la interfase entre el parénquima y la cápsula renal,
¿sí? Entonces, un paciente, ellos estudiaron pacientes nefroctomizados bilaterales, pacientes con neurectomías vestibulares bilaterales, parapléjicos altos y bajos, y entonces determinaron de manera objetiva y experimental esta función del riñón como graviceptor. De hecho ellos los nombran como graviceptores somáticos, ¿no? Y hay otros trabajos a nivel de neuroanatomía que muestran cómo esta información proveniente del riñón se integra a nivel del tronco encefálico en las mismas neuronas que se estimulan con la información del utrículo y del sáculo, ¿sí? Pero entonces, si les interesa, Misteltot y Weitel, dos autores alemanes. Muchas gracias, Santiago. La última, y ya viene Daniel. Bien, ¿tienen alguna casuística sobre el trabajo de la posturología en la función deglutoria de alimentos? ¿Usan algún equipamiento intraoral para este fin? José Chinchayán Grados. Sí, mira, en realidad no hay en cuanto a la deglución, la verdad que no hay trabajos actualmente sobre deglución, es algo que sí se considera y se trabaja, pero no hay trabajos hechos. Lo más cercano a esto es en pacientes con alteraciones de aprendizaje, en pacientes disléxicos, que eso sí se trabaja muchísimo dentro de la posturología. Y una de las cosas que se evalúa, por ejemplo, es la esterognosia intrabucal, ¿no? Es decir, la posibilidad de reconocer distintos objetos por el tacto dentro de la boca en niños o adultos disléxicos. Y luego el tratamiento a nivel tanto ocular como a nivel de la boca y cómo se modifica la lectoescritura de estos niños. Pero en cuanto a deglución, que yo conozca, que tampoco quiere decir que no exista, yo no recuerdo que haya un trabajo científico hecho de antes y después, un trial, un ensayo clínico con este tipo de pacientes. Genial. Muchísimas gracias, Santiago. A ustedes. Bueno, la verdad que bueno, muchísimas gracias por tu participación, por la buena onda. Ahí cuando hablé con Dani y le comenté de esto, de este proyecto, de esta idea, me dijo, mirá, Santi le puede interesar, y me contactó con vos, y bueno, todos muy amablemente, desde la Asociación de Posturología Argentina también nos apoyaron, así que bueno, muchísimas gracias. Sé que ya estamos un poco pasaditos, como 5 horas de diferencia, entonces yo a veces te escribía tarde, y claro, que sería de madrugada ya, y bueno, pero así todo, bueno, nos organizamos gracias también a la tecnología. Sí. Y bueno, así que muchísimas gracias por todos tus aportes. Y nos abriste, por lo menos a mí, me quedan muchas cosas dando vuelta, ya te había escuchado. Y bueno, nada, seguramente en algún momento podremos hacer algo, o bueno, yo aprender de ustedes. No, hombre, todos tenemos que aprender de todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Rápido el saludo, porque sé que le toca a Daniel y está ahí con muchas ganas, ¿no?, de hablar Daniel, que me parece fantástico. Nos gusta siempre compartir estas cosas, ¿no?, yo creo. Así que bueno, muy agradecido y la verdad que un honor, un placer, ¿eh? Adiós. Muchas gracias. Bueno, un gusto, Daniel, y que disfrutes.